Hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 12 en la mañana de hoy. Muy bien, dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad manos y vuestros los dobles de ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juega a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley y puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar o que juzgues a otros? Vamos a hablar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta porción de la Escritura. Padre Celestial, amado Señor, hoy toca una porción bastante difícil y complicada, pero la tenemos que enfrentar. En tu providencia has decidido que el día de hoy hablemos de esto. Hoy, Padre, vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas, la interrelación entre hermanos. Pero también, Señor, cómo el mundo entra en la iglesia y la causa de todos los problemas es el mundo dentro de la iglesia. Te ruego, Señor, que ilumine nuestro entendimiento y que podamos realmente sacar muchas aplicaciones para nuestras vidas, ponerlas en práctica. Señor, de eso se trata todo esto, de aprender y de poner en práctica. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a mis hermanos de que esto es lo que tenemos que hacer. Y te ruego, Señor, que a pesar de mí sean bendecidos el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, porque nunca nos has desamparado y sé que nos vas a acompañar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que todos los que estamos aquí, toditos, ni uno se salva. Toditos deberíamos reconocer de que no es fácil relacionarse con los demás. No es fácil relacionarse con los demás. En especial, es difícil relacionarse con aquellos que piensan diferente, que tienen una manera diferente de hacer las cosas, que puede llegar a decirte cosas que no te gustan o sencillamente pueden hacer cosas que te molestan. ¿Y por qué te molestan? Y te molestan porque sí. ¿Y saben por qué es difícil de relacionarse con las personas? Porque esas diferencias que tienen esas personas o esas formas de actuar de esas personas chocan directamente con tus deseos, con tus preferencias y evidentemente choca contra tu orgullo. Ahora, lastimosamente esta realidad que estoy describiendo no es ajena a la iglesia. Lastimosamente. Porque aunque seamos hermanos, seguimos siendo personas diferentes. Todo lo que estamos aquí somos personas diferentes, con distintas personalidades, distintas experiencias y maneras de pensar. Por eso, no siempre vamos a estar de acuerdo. Eso es algo que tenemos que aprender. No siempre vamos a estar de acuerdo. Pensamos distinto, tenemos cosas distintas y no siempre vamos a ver las cosas de la misma manera. Y cuando esas diferencias se llegan a encontrar con los deseos internos de cada uno de nosotros, comienza la dificultad para relacionarse con las personas. Así que una cosa es que digas aquí en esta mañana que amas a tus hermanos y otra cosa muy distinta es demostrarlo.
¿Saben que pueden ahora mismo sentarse juntos? Ahí mismo. Pueden llegar a cantar juntos lo que acabamos de cantar, hermosas músicas. Pueden estar ahora mismo escuchando la palabra juntos, pero aún así pueden llegar a tener dificultades para tener paciencia. Pueden llegar a tener problemas para ceder. Pueden llegar a tener problemas para soportarse unos a otros. O simplemente tienen dificultades para llevarse bien. Hermanos, háganse esta pregunta: ¿por qué cuesta tanto amarnos unos a otros? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Porque al ser cristianos, relativamente todo lo que estamos aquí, deberíamos decir que es mucho más fácil amarnos uno a otro porque estamos en Cristo. Ya tenemos una nueva vida. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces debería fluir ese amor entre nosotros. Sin embargo, la realidad es que seguimos luchando y resistiendo contra aquello que claramente dice la Escritura: amaos unos a otros. Precisamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy, por medio de esta carta. Nos va a llevar al corazón del problema. ¿Dónde está el problema con esto? ¿Por qué es tan difícil? Porque para entender por qué nos cuesta amarnos unos a otros, lo primero que hay que entender es qué es lo que está ocurriendo dentro tuyo. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro tuyo? No mires hacia afuera, sino en nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque te voy a decir algo que quizás te choque de entrada. Normalmente, nuestro problema de relación con otra persona no empieza en la otra persona. La pura verdad es que comienzan nosotros, en nuestra actitud. ¿Por qué? Una vez más, porque hay deseos que todavía luchan en tu corazón para gobernarte. ¿Quién aquí no quiere que las cosas se hagan a su manera? ¿Quién aquí no quiere tener la razón? ¿Quién aquí no quiere ser tratado como cree que merece ser tratado? Y cuando tenés esos pensamientos y eso no sucede, lo primero que va a pasar es que te vas a enojar. Y después de enojar, ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar. ¿Y qué va a pasar después? Vas a empezar a reaccionar mal. Y como consecuencia, la relación con tus hermanos se va a empezar a deteriorar. Esto que acabo de decir es lo que guarda una estrecha relación con el capítulo anterior. ¿Recuerdan? El capítulo 3, donde realmente hablamos de dos sabidurías, la terrenal y la que viene de lo alto. Yo quiero recordarles solamente una fracción de la prédica pasada. Recuerden esto, hermanos. La sabiduría que gobierna tu corazón, tarde o temprano se va a manifestar en la manera que tratas a los demás. Tarde o temprano va a pasar eso. O estás dominado por la sabiduría de lo alto, o estás dominado por la sabiduría del mundo, que es diabólica y animal. Pero déjenme decirles que sí o sí eso se va a ver en obras. La forma en que ustedes tratan a las personas demuestran lo que está alojado en sus corazones. Y eso se va a ver claramente en sus relaciones interpersonales. Cómo tratan a los demás. Así que el día de hoy, hermanos, esta porción que leímos del 1 al 12, vamos a dividir en 4 partes. La primera vamos a hacer el versículo 1 al 2, donde vamos a ver las causas de los conflictos. La segunda vamos a dividirla del 3 al 6, que sería la oración sin respuesta y sus causas. La tercera porción vamos a dividirla de los versículos 7 al 10, que sería llamado a someternos a Dios. Y finalmente vamos a ver el último punto, que sería la humildad. También cambia tu forma de tratar a los hermanos. Por eso vamos a basarnos en los versículos 11 y 12. Amén. Vayamos al primer punto. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hermano, cuando Dios salva a una persona, lo que hace es reconciliarla consigo mismo. Pero, acto seguido de reconciliarte, lo que el Señor hace es insertarte o incorporarte a una iglesia local. Por eso no existe tal cosa como el cristiano solitario. Si realmente el Señor te ha reconciliado consigo mismo, lo segundo que vos vas a ser insertado a una familia. Y esa familia se llama iglesia. Vas a ser insertada a una iglesia local. Iglesia donde las relaciones con los demás creyentes deberían, vamos a ver esa palabra, deberían estar marcadas por el amor, la unidad y el afecto fraternal. Características indispensables de una iglesia bíblica. De hecho, esa es la práctica que nosotros vemos en la iglesia de Jerusalén, en el inicio de la iglesia. Miren lo que pasa en Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Miren eso, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Primero debo decir que hermoso cuadro es lo que realmente es una iglesia. Pero segundo, quiero que se fijen en este detalle. No dicen que eran pocos, dicen que eran muchos. Eran muchos, pero a pesar de ser muchos, eran de un solo corazón. O sea, había un corazón y un alma, no había otra cosa, ¿no? O sea, había unidad, había amor y una profunda preocupación los unos por los otros, porque el contexto es que realmente había muchas personas que estaban pasando mal y las personas que tenían vendían todo con tal de saciar la necesidad de sus hermanos. Esa es la unidad que la Biblia demanda. Pero esta unidad hermosa se fue deteriorando. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que empezó a aparecer? Conflictos, división entre cristianos. Tanto en iglesias que mayoritariamente eran judíos, mayoritariamente gentiles, da igual, era lo mismo. Había contienda y había divisiones. Por ejemplo, les leo lo que dice Pablo cuando le tuvo que exhortar a la iglesia de Corinto. Y eso está en 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 10 al 11, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Se dan cuenta que es prácticamente lo contrario a lo que leímos en Hechos? Donde eran un solo corazón, ahora pasaron a un corazón dividido. Donde todos hablaban lo mismo, ahora pasan cada uno a decir lo que bien le parece. Donde había armonía y paz en oración, empezó a haber conflictos. Eso es lo que trae el pecado, hermanos. Ahora yo quiero que no desconozcan esto. Los problemas dentro de una iglesia no es algo nuevo. Los problemas dentro de una iglesia no es algo nuevo. Es cuestión de que estudien la historia de la iglesia y van a encontrar creyentes enfrentándose entre sí. Creyentes enfrentándose entre sí. Precisamente este problema es el que Santiago quiere tratar con nosotros el día de hoy. Problema entre creyentes. Por eso hace una pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde? Tengan en mente la iglesia de Hechos aquí. Y después tengan en mente la iglesia de Corinto. Y atiendan esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Primero debo decirles que una pregunta como esta denota que la situación en que se encuentran los destinatarios era realmente preocupante. Era una situación preocupante. Porque estamos hablando de una iglesia, hermanos.
Estamos hablando de una iglesia, personas que habían sido reconciliadas con Dios, que pertenecían al mismo cuerpo de Cristo y que deberían estar caminando en amor. Pero lo que aquí se nos dice es que esa gente estaba en guerra, estaba en pleitos y estaban en conflictos. Entonces podemos decir esto, la situación era lamentable, deplorable o como quieran decirlo. El punto es, hermanos, que no son personas que desconocen al Señor, de quienes quizás esperaríamos más que se comporten de esa manera, sino que estamos hablando de una iglesia. Iglesia que ha sido llamada a vivir en amor, pero vivían en guerra. Yo no estoy hablando aquí de una situación ocasional, estoy hablando de un estado de guerra. Guerra, conflicto. Y hacer esta pregunta, ¿cómo es posible llegar al punto de enfrentarse unos con otros? ¿Cómo es posible? La respuesta de Santiago nos da diciendo, llegamos a este punto por las pasiones que combaten dentro tuyo. Y entiéndanme bien a partir de aquí, hermanos, porque todos nosotros tenemos estas pasiones alojadas en el corazón. No hay nadie que se salve. Dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que Santiago hace es llevarte al lugar que no quieres ir. Y el lugar que no quieres ir es este. Debes mirarte primero a vos, antes que mirar a los demás. Mírate vos, hermano. No mire a los demás, mírate vos. Y puedo decir que esto es contracorriente, porque lo normal es que cuando haya un conflicto, lo primero que hacemos es pensar primero en lo que el otro hizo. Lo primero que decimos es, ¿qué hizo el otro? ¿Cómo me trató? Y después viene la frase que todo el mundo conoce, él fue el que empezó. Ella fue la que me dijo eso. Por eso yo reaccioné de tal manera, porque ella fue la que empezó. O él fue el que empezó. La primera reacción del hombre siempre es hacia afuera. Y busca el problema en otra persona, nunca en uno mismo. Fíjense en el actuar de Adán. La mujer que me diste fue el problema. El problema está adentro nuestro. Santiago ya nos mostró que existen dos maneras de vivir, hermanos. Otra vez, sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, ¿qué es lo que te enseña? Te enseña que necesitas recordar lo siguiente cuando estés en medio de un conflicto. Esto es sabiduría de lo alto, lo que estamos diciendo. Por eso choca. Antes de mirar lo que está ocurriendo en otra persona, debes y tienes que fijarte en lo que está ocurriendo dentro tuyo. Porque quizá el problema no empezó simplemente con lo que el otro dijo. Puede que adentro esté algo que esté alimentando el conflicto. El punto, hermanos, es claro. Hay deseo dentro de nosotros que están luchando por gobernarnos. Y reitero lo que venimos hablando una y otra vez. El corazón es como un trono. Siempre hay un rey sentado ahí. Y si estos deseos están luchando dentro nuestro, lo que está buscando es gobernarnos. Y miren, Santiago dice pasiones. Y la palabra que utiliza para pasiones es hedones. De donde proviene la palabra hedonismo. Y el hedonismo es una doctrina o filosofía que considera el placer como el bien supremo y el fin último de la vida. O sea, según el hedonismo, aquello que produce placer y satisfacción personal se convierte en aquello que orienta tu vida. No es casualidad que Santiago utilice esta palabra, hedones.
Porque lo que desea es mostrarte que los conflictos que suceden entre nosotros son por deseos que buscan ser satisfechos. Ahora quiero hacer una distinción con ustedes. No todo deseo es pecaminoso. Hay deseos que son completamente legítimos. Pero lo que nunca deben desconocer es que el problema aparece cuando un deseo legítimo se convierte en una exigencia. Una exigencia que debe ser satisfecha. Quiero que me respeten. ¿Ven el quiero? Quiero que me escuchen. Quiero mi comodidad. Quiero reconocimiento. Quiero aquello que tiene la otra persona. Y cuando ese deseo se convierte en algo indispensable para tu vida, entonces déjame decirte que los deseos te gobiernan. Y ahí surge el problema. Si hay deseos que te están gobernando, va a haber problema. Porque cuando comienza a gobernar, ¿saben qué sucede? Y eso también sucede con la tentación y los pecados que venimos viendo en Santiago. Cuando un deseo te gobierna, estás dispuesto a pecar con tal de conseguir o proteger aquello que deseas. Vale todo. Ya no importa cómo conseguirlo. Lo importante es conseguirlo. Ya no importa a quién tengan que herir. Lo único que importa es mi objetivo, cumplir mi deseo. O retener aquello que no quiero perder. Por eso, hermanos, subrayen esa parte donde dice, combate en vuestros miembros. Subrayenlo, hermanos. Esos deseos combaten en tus miembros. Y es una imagen extremadamente fuerte. Porque ahí lo que tiene que ver es la descripción de la lucha que ocurre en el corazón. Cuando el deseo toma el control, va a salir a la luz por medio de la forma en que tratas a los demás. Por ejemplo, piensen en dos hermanos que están sirviendo juntos en la iglesia. Y otra vez, les ruego que saquen el principio para aplicarlo a sus vidas. Si bien estamos hablando de la iglesia por el contexto, esto tiene muchísimas aplicaciones para la vida cotidiana. Yo quiero que piensen dos hermanos que están sirviendo juntos en la iglesia. Uno propone una manera de hacer las cosas. Vamos a poner aquí a la izquierda. Y el otro piensa que sería mejor hacerlo de otra manera y van a poner a la derecha. Hasta ahí no hay ningún problema porque, como dijimos al comienzo, tenemos forma de ver distintas las cosas. Y no debería ser un problema que haya divergencia en pensamiento. Eso no debería ser un problema. Ahora, ¿qué pasa si después de la reunión uno de esos dos comienza a pensar, siempre se tiene que hacer de la manera que Francisco quiere? Y nunca se tiene en cuenta la forma en que yo dije para hacerlo. Uno piensa, nunca me toman en cuenta. Y a eso le suma, siempre se hace lo que él dice. ¿Saben qué pasa al siguiente encuentro? ¿Saben que no se hablan de la misma manera? Ya no se hablan de la misma manera. La mirada cambia. Las respuestas se vuelven más frías y cortantes. Y aquello que comenzó como una simple diferencia terminó afectando las relaciones. Por eso, hermano, no hay que dejar que esto se anide en tu corazón, sino tenés que ponerle un fin rápido. Ahora, ¿qué pasó en una situación como esta dentro de la iglesia? El problema ya no era solamente cómo hacer las cosas. El problema es que en el corazón había algo que cada uno quería defender. ¿Hacer de esta manera o hacer de esta manera?
Ahí es donde Santiago quiere llevar. Justamente ahí. No mires el conflicto entre nosotros, sino examina lo que está gobernando adentro. Esa es la manera de discernir bíblicamente. Así se mira un problema. Hay un problema ciertamente, pero lo que hay que mirar es los corazones y qué hay alojado de esos dos corazones que están gobernando por dentro. Miren lo que Pablo explica. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer desde los versículos 12 al 13. Y atiendan bien, porque nosotros venimos hablando del cuerpo. Y eso quiere decir lo siguiente. Nuestros pensamientos son los que gobiernan lo que hacemos. Si yo tengo un pensamiento específico, voy a reaccionar de una manera específica. Mira lo que dice Pablo en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tensión entre lo que acabamos de leer y lo de Santiago? El punto es que nuestros miembros pueden ponerse al servicio del pecado o ponerse al servicio de Dios. Por eso, hermano, yo te ruego que te examines. Es bueno examinarse, no hay que tener miedo. Hay que examinarse porque al examinarte vas a reconocer cómo un deseo se va desarrollando y cómo se manifiesta finalmente. Santiago nos dice lo siguiente: esos deseos se desarrollan y se manifiestan como codicia, o codiciáis y no matáis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. La verdad que es fuerte lo que dice. Vamos con primero, codicia y no tenéis. El deseo está presente, entonces. Pero ¿saben qué pasa? El deseo está presente, otra vez. Pero aquello que se desea no está en tus manos. Querés algo, pero no lo tenés. Y cuando ese deseo no se satisface, la frustración comienza a crecer. Por eso dice: matáis y ardéis de envidia. ¿Qué quiere decir con esto? Si tu deseo no fue satisfecho y deseas algo y no podés tener, aquí lo que se te va a empezar a mostrar es qué tan lejos puede llevar ese deseo desordenado en tu vida. Arder de envidia. ¿Saben lo que es arder en envidia? Es mirar lo que otro tiene y desearlo de tal manera que te consume por dentro. Yo quiero lo que esa persona tiene. Ya no simplemente piensas qué bueno que mi hermano tenga esto, sino por qué él tiene y yo no. Porque él sí, yo no. Mi hermano, cuando un deseo así crece, la persona que está a tu lado, que debería ser tu hermano, con quien deberías crecer, se torna un obstáculo y le llamas escollo. Lo que mi hermano tiene me molesta. Su éxito me incomoda. Su reconocimiento me irrita. Y si empezás a verle a tu hermano como un rival, evidentemente eso va a traer conflictos. Por eso dice: matáis, matáis. Que está describiendo una hostilidad tan fuerte que puede llevar a dañar al otro. Y hermanos, el daño de una persona, quiero decirle que no se trata solamente del lado físico. Vos podés dañar una reputación levantando falsos testimonios. Y recuerden lo que vimos: cuando hay una sabiduría de lo alto, hay celos amargos.
Y cuando hay ese tipo de cosas, trae todo tipo de pecado. Y en una situación como esta, matar a una persona no es precisamente agarrar una pistola y meterle un tiro. Es empezar a levantar falsos testimonios. Es hablar mal de esa persona. Es empezar a decir mentiras y calumnias. Y querer destruir la reputación de esa persona porque vos envidias lo que esa persona tiene. ¿Y saben qué es lo peor de todo para coronar este ciclo? Aunque desean intensamente y envidian ardientemente y aunque matan a quien sea, no alcanzan lo que buscan. No alcanzan. Por eso dicen, no lo pueden alcanzar. O sea, siguen sin conseguir aquello que desean. Y si no consiguen lo que desean, ¿qué pasa? Combaten y luchan. O sea, hermano, la guerra que comenzó dentro termina siendo una guerra con los demás. Hermano, eso es en tu vida cotidiana. Ojo. Yo sé que estamos hablando una vez más de la iglesia, pero decime si la vida cotidiana no es idéntico. Lo que comienza como algo interno se manifiesta como una guerra externa. Por eso quiero que miren una progresión. Lo primero es que se codicia. Lo segundo se arde de envidia. Luego se combate y se lucha. Y al no obtener lo que se busca, viene el conflicto. Ahora, si nosotros estamos en un estado de guerra, quiero decir que si ustedes ven un estado de guerra, no miren la guerra en sí, sino digan, esto ya comenzó y se libró en el corazón. Y si agarramos parte del versículo del capítulo 3, vamos a decir, porque hay una sabiduría demoníaca detrás. ¿Ven la progresión? Por eso si hay un conflicto, yo les ruego que aprendan a mirarse primero ustedes y no a los demás. Antes de preguntar qué hizo él o qué hizo ella, pregúntate, ¿qué está pasando en mi corazón? Porque si en verdad quieres resolver los conflictos, no basta con cambiar lo que uno piensa. No es una cuestión de pensamiento. Si realmente hay que tratar los conflictos, hay que entender que hay un problema al corazón y el único que puede tratar el problema al corazón es Dios. Hay que recurrir a Dios. Porque mientras esos deseos te sigan gobernando, hermano, hermana, yo te aseguro que vas a encontrar motivos para pelear. Ahora eso no solamente te va a afectar lo interpersonal, yo y vos, o entre ustedes. También este tipo de deseo afecta en tu relación con Dios. Es una cadena, hermano. Si pasa esto es porque tu relación con Dios también está afectada. Porque nos lleva al segundo punto del sermón. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, un deseo desordenado como este no solo afecta la relación con las demás personas, sino también tu relación con Dios. Y esto se ve reflejado por algo muy simple, la oración. La oración es un indicador, por cierto, muy importante de la espiritualidad de una persona. ¿Dónde se ve? Se ve en la oración. Dice, pedís y no recibís, porque pedís malamente para gastar en vuestros deleites. Hermanos, el problema no era que esta gente no quería orar, era totalmente lo contrario. Esta gente oraba. Definitivamente esta gente oraba. Pero el problema pasa en que oraban, pero lo pedían mal. ¿Qué significa algo como esto?
que vos haces todo el ritual de ponerte a orar, pero otra vez que orar y orar mal. ¿Saben qué es lo que pasaba aquí? Que sus oraciones estaban dirigidas por aquellos deseos desordenados que le estaban gobernando. ¿Ven eso? Por esos deseos que producían conflictos, ellos estaban siendo gobernados. Una oración así probablemente es aquella persona que se presenta delante del Señor y le dice: Señor, yo quiero aquello que ya he decidido que necesito para ser feliz. Por eso dice que una oración así es para gastar en vuestros deleites. O sea, la oración que Dios te dio para acercarte a Él, para adorarle, para confesar tus pecados, esa herramienta tan hermosa de parte del Señor, estaba siendo utilizada para alimentar deseos propios. Por ende, hermanos, ¿una persona así busca a Dios? ¿Sí o no? La respuesta es no. No estaban buscando a Dios. Lo que una persona así estaba buscando era utilizar a Dios para conseguir lo que quiere. En este caso, Dios no era el fin, sino era el medio para conseguir sus deseos desordenados. También debería llevarte a examinar esto. Porque una persona que ora no necesariamente está buscando de Dios. O sea que se puede orar entonces, pastor, y al mismo tiempo tener un corazón que está diciendo: Señor, dame otra, dame esto porque yo sé que esto es lo que necesito. Sí, sí. Puedes hacer el acto religioso, pero tu corazón en verdad no está buscando a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos: Señor, a que esa persona cambie porque el problema está en ella? Nadie ora así tan textual. Pero ¿qué te dice tu corazón? El problema es ella o el problema es él. El problema no soy yo. Cuando eso ocurre, quizás lo ideal es detenerte y pensar y decir al Señor: Señor, antes de que cambie cualquier tipo de circunstancia, primero cámbiame a mí. Hermanos, si nosotros no cambiamos, la situación siempre va a ser lo mismo y va a ser algo que vamos a volver a repetir todo el tiempo. El único que puede cambiar el corazón es el Señor. Y si ustedes se acercan en oración por un conflicto, pídanle al Señor que le cambie su corazón, porque también ustedes son parte del problema. Cuando hay un conflicto, no hay una persona sola que crea el problema, hay varios que crean problemas. Y si en verdad queremos solucionar las cosas, hay que mirar dentro del corazón. Y al mirar dentro del corazón, vamos a reconocer: Señor, primero cámbiame a mí. Y cámbianles después a ellos para que la situación en verdad se solucione. Si no, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? No vamos a presentar en un lugar, no vamos a dar la mano, decir que estamos en paz, pero en verdad estamos en guerra. ¿Y saben cómo va a terminar eso? En contienda. Yo te ruego, hermano, que cuando te seca orar, diga al Señor: Señor, muéstrame qué hay en mí que debo corregir. Porque le diga al Señor: Señor, enséñame a querer lo que tú quieres que haga. ¿Saben por qué, hermano? Porque la oración no fue diseñada para que Dios sea sometido a tus deseos. Es completamente al revés. La oración es uno de los medios por los cuales nosotros aprendemos a someternos. Pero cuando esto no ocurre, cuando un deseo te comienza a gobernar, ese problema no solamente va a quedar en las oraciones, sino que va a empezar a afectar las relaciones. ¿Entienden eso, hermanos? Si no diagnosticamos el problema como la Biblia lo diagnostica, lo único que vamos a poner es un parche. Y los parches, tarde o temprano, ceden. Si quieren realmente una sanidad, debe ser directo en el corazón. Y el único que puede tratar eso es Dios y nadie más.
Miren lo que estaba pasando en esa iglesia. Había guerras y pleitos entre ellos. O sea, había deseos que los dominaban. Y a eso es una oración que deseaba satisfacer esos deseos. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? El mundo entró en la iglesia. ¿Ven? El mundo no necesariamente está fuera de la iglesia, ¿eh? El mundo puede estar presente. Cuando me refiero al mundo, estoy diciendo sus valores y deseos que pueden que estén gobernando tu corazón en este momento. Por eso hay que cambiar el lenguaje y subir un nivel más y decir lo siguiente: oh alma adúlteras, si el mundo entró, la evidencia de que el mundo entró es la forma en que nos tratamos. Y la segunda evidencia es la forma en que oramos. Por eso es importante decirte, oh alma adúltera. Y aquí Santiago apela a la infidelidad espiritual de Israel. Dios lo había tomado para sí. Pero la historia de Israel nos muestra que muchas veces estuvieron entregados al mundo. Querían a Dios, pero también querían vivir acorde al mundo. Y así entra la mundanalidad en la iglesia. Quiero a Dios, pero quiero al mundo también. Por eso hay que hacer una pregunta, hermanos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Acaso no saben eso? ¿Es necesario que se les recuerde? ¿No lo saben? Cuando habla del mundo, no está hablando de la creación, ni de las personas que están ahí afuera que tenemos que amar predicando el evangelio. Cuando dice el mundo, está hablando de un sistema de valores, una cosmovisión, una forma de vivir a espaldas de Dios, que busca satisfacerse al margen de Dios. Y finalmente con eso se opone a la voluntad de Dios. Eso es el mundo. Y utilizan la palabra amistad. Lo que representa para todos los que tenemos amigos, afecto, afinidad. Ya tienen esto, relación cercana. Aquí no se está hablando de estar expuesto al mundo, porque si bien no somos del mundo, vivimos en este mundo. Todos los que estamos aquí estamos expuestos al mundo. Todos los que estamos aquí tenemos trabajos seculares, a no ser los que tienen su propia empresa. Pero si tienen empresa también trabajan con gente secular. Por los que estudian, por los que van al colegio. El problema no es estar en el mundo. El problema es comenzar a identificarse con el mundo y amar lo que el mundo ama y buscar lo que el mundo busca. Por eso, hermanos, esa afirmación que vamos a hacer ahora no admite términos medios, es sí o no. Es categórico, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si tienes cercanía con el mundo, quiero decirte que estás enemistado con Dios. Hermano, no puedes tener tu corazón dividido entre Dios y el mundo. Vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Santiago lo llamó en el capítulo 2 amigo de Dios. ¿Y recuerdan lo que dije que representaba amistad? Entre otras cosas, cercanía. Pero para tener esa cercanía, Abraham tuvo que dejar todo. Dejó el mundo entero. Te pregunto, hermano, ¿de quién quieres ser amigo? ¿Del mundo o de Dios? Déjame decirte algo más.
Hay un dicho que dicen las personas que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, pero la Biblia dice hierro con hierro se afila, ¿verdad? Hermano, el tipo de amistad que tengas, el tipo de amistad que tengas va a revelar tus afectos. Y esos afectos van a revelar inequívocamente la inclinación del corazón de quien quiere ser amigo. Ahora cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Finalmente, esta es una decisión de lealtad. Si hoy o mañana o en algún momento decidís abrazar aquello que se opone a Dios, estás contra Dios. Hay que detenerse a pensar en eso. Contra Dios. Esto realmente trae muchísima luz, hermanos, para lo que comenzó hablando en el capítulo sobre las pasiones que guerrean dentro nuestro. Porque deseos así lo que hacen revelar la orientación del corazón, que indudablemente demostraban que estaban alejados de Dios y acercándose al mundo. Sabiduría demoníaca. ¿No pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿no anhela celosamente? Yo creo que esta es una porción difícil, pero dentro del contexto la idea es muy precisa. Si en verdad sos creyente, hermano, y te está debatiendo entre el mundo y Dios, yo quiero decirte en esta mañana que Dios no es indiferente. Aquí claramente dice, si has nacido de nuevo, Dios ha puesto su espíritu en vos. Y lo segundo categórico que dice que ese espíritu te reclama para Dios. Claro lenguaje profético. Porque la relación con Dios exige fidelidad. Ahora vamos a retratarnos. Si había guerra, había contienda, había celo, había divisiones, había problemas de liderazgo y todas cosas más, se estaban comportando como la Israel del pasado. ¿Y cómo era la Israel del pasado? ¿O cómo era la historia, mejor dicho? Dios se mantenía fiel, pero ellos entregaban a su afecto a otros dioses. El ejemplo es claro, el becerro de oro, entre otras cosas más. Y al hacer eso, hermano, no es simplemente un error, sino es entregarte a una cosmovisión y a otros sistemas de valores. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. No puede haber mitad y mitad en tu corazón, porque hay un espíritu que te cela, del cual te hizo Dios para formar parte de él, el cual exige obediencia absoluta. Lo bueno es que a pesar de todo esto, Santiago nos dice que el Señor da mayor gracia. Porque parece todo malo, ¿verdad? Pero acá dice, pero el Señor da mayor gracia. Un tremendo contraste de la infidelidad y amistad con el mundo, de nuestros deseos desordenados
Y nuestra tendencia a alejarnos de Dios, a ver su gracia. Hermano, ¿sentiste alguna vez que no hay esperanza para vos? Santiago dice, Él da mayor gracia. Hermanos, la Biblia ciertamente tiene un montón de exigencias y cosas que hay que seguir. Es demasiado evidente. Pero Dios no solamente te muestra lo que exige, sino que también te da la gracia necesaria o suficiente para volver a Él y vivir para Él. La gracia de Dios es superior a tu rebelión. La gracia que Dios da a su pueblo es mayor a esos deseos desordenados. La gracia de Dios es mayor a esa tendencia de alejarte. La gracia de Dios es mayor a tu incapacidad. O sea, hermano, cuando Dios demanda algo de vos, también va a proveer de su gracia para que lo cumplas. Por eso, la gracia jamás va a ser derramada sobre aquel que se considera autosuficiente. Por eso Santiago cita Proverbios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Increíble, la palabra resiste es lenguaje militar. Es lenguaje militar. Es como si Dios mismo se colocara en una campaña de guerra y de oposición al soberbio. ¿Quién es el soberbio, hermanos? ¿Quién es soberbio? Un soberbio es aquel que se coloca por encima de los demás y el que dice en la práctica, yo sé lo que necesito y nadie me va a decir aquí lo que yo necesito hacer. Yo sé lo que me hará feliz. Yo puedo manejar mi vida. No necesito depender de Dios. Pero el humilde, ¿cómo es? El humilde, ¿cómo piensa? Se supone que así deberían ser nuestras oraciones. Señor, yo no puedo gobernar mi propio corazón. Necesito tu ayuda. Mis pensamientos, mi corazón es terrible. Yo necesito a Dios para poder sobrevivir. Esos deseos que te atormentan día y noche y esas luchas que tenés, es reconocer, Señor, yo no tengo la fuerza para vencerlo, necesito de tu gracia. Por eso se da gracia a los humildes. Humilde no es aquel que no lucha. Humilde es aquel que en medio de la lucha deja de confiar en sí mismo y corre hacia Dios. Por eso, hermano, Dios se va a oponer al que quiere vivir independientemente de Él, pero sostiene con su gracia al que reconoce su necesidad y se somete a Él. ¿Cuál de los dos sos? Por eso, hermanos, si quieren solucionar los problemas, no es simplemente tratar de controlar un poquitito más esos deseos que tenés ahí. Y cada uno tiene sus deseos particulares que tiene que luchar. Nadie está exento aquí. No es una cuestión de voy a controlar un poquito más. La solución es volverse a Dios. Hay que volver a Dios. Lo que nos lleva al tercer punto del sermón, los versículos 4, 7 al 10. Perdón. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará.
Esta es una exhortación directa. ¿Querés saber cómo solucionar las cosas? Sométete a Dios. Así de simple. Sí, así de simple. Nada más. Sométanse pues a Dios. Y cuando dice pues, es conectar con todo lo que viene diciendo. Sométanse pues a Dios. Si Dios resiste al soberbio y Dios da gracia al humilde, ¿qué debemos hacer? Si sos humilde, debes someterte a Dios. La palabra que Santiago utiliza para someterse tiene la idea de colocarse voluntariamente bajo la autoridad de alguien. Otra vez un término militar, para describir a un soldado que se coloca bajo las órdenes de su superior. ¿Y cómo es un soldado, hermanos? Porque se pone al cuartel. El soldado no decide qué órdenes va a obedecer y cuál no. El soldado se coloca bajo la autoridad de quien está por encima de él. En cómodas palabras, hermano, hermana, pónganse bajo la autoridad de Dios. No bajo tu deseo, no bajo tus emociones, no bajo aquello que piensas que te hará bien, sino bajo Dios. ¿Quieres que te lo baje más? Deja de intentar gobernar tu propia vida. No lo vas a poder hacer. Deja de poner tu deseo por encima de la voluntad de Dios. Y pónganse nuevamente bajo su autoridad. Hermanos, yo quiero que recuerden esto. Muchas veces queremos que Dios gobierne nuestras vidas, pero siempre y cuando, ahí viene el coma, pero que siempre y cuando gobierne de la manera que nosotros consideramos conveniente. Yo me someto a Dios siempre y cuando sea lo que a mí me conviene. Y cuando ya empiezan las cosas que no te convienen, se acabó el sometimiento. ¿Cuántos de nosotros queremos la dirección de Dios, pero queremos conservar el control, por ejemplo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren la bendición de Dios, pero no quieren la autoridad de Dios? Hermanos, no necesariamente tenés que venir de una doctrina errada para tratar a Dios como el genio de la lámpara que te cumple los deseos. Puedes estar orando ahora mismo, pidiendo ayuda al Señor para conseguir lo que quieres. Pero no necesariamente querer aprender a querer lo que Él quiere. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Quién ora pidiéndole al Señor, Señor, enséñame a querer lo que tú quieres que haga? Si te sometes, simplemente es decir esto: tú eres el Dios y yo no. Mi hermano, y aquí viene algo clave para la vida cristiana. Y si estás sometido a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a resistir al diablo y él va a huir de vos. Pero fíjense el orden. No dice primero resistir al diablo y huirá de vosotros, sino dice sométanse a Dios y el diablo va a huir de vosotros. No se puede, ni debemos invertir ese orden. No lo hagan. La resistencia real al mundo y al diablo comienza con el sometimiento a Dios. ¿Quieres ser un guerrero espiritual? ¿En verdad quieren hacer guerra espiritual? Sométanse a Dios. Porque te pregunto, hermano, si no está bajo la autoridad de Dios, ¿bajo qué autoridad vas a resistir al enemigo?
Nuevamente algo militar. La palabra resistir tiene la idea de ponerse firme en contra de alguien. Es decir, si estás sometido a Dios, no vas a ceder, no vas a retroceder, no vas a aceptar engaños, no te vas a entregar a la tentación, porque estás sometido a Dios. Y Satanás, que es nuestro adversario, el tentador, mentiroso y acusador, o el enemigo, que busca apartarte de Dios y llevarte a desobedecer, se va a tener que ir. Porque ¿cuál es la estrategia del diablo? La mejor estrategia que el diablo tiene es aprovecharte de esos deseos desordenados que tenés en tu corazón. Y esos deseos desordenados no están sometidos a Dios, por ende no vas a poder resistir al diablo. En este caso la tentación puede entrar así. Esto que está acá es lo que necesitas. Si tenés esto, vas a ser feliz. Tenés derecho a esto. Vos te mereces esto, hermano. Pero finalmente, cuando terminas cediendo, quiero decirte que terminas haciendo lo que tu corazón ya deseaba. Por eso el pecado se te imputa hoy, no al diablo. Lo que ya estaba dentro cediste y se reflejó en lo que hiciste. Wow, ¿verdad? Por eso dice resistir al diablo, o sea, ponga fe firme, no cedan, no jueguen con la tentación. Y mucho menos alimenten aquello que después van a tener que combatir contra eso. Es absurdo alimentar aquello que por lo cual tenés que compartir. Es como darle al enemigo mayores posibilidades de que te destruya. ¿Qué pasa si lo hacen? Hay una promesa. Tómenlo como promesa. El diablo huirá de vosotros. Ojo con esto. No dice nunca más te va a volver a tentar. Claramente Santiago ya nos dijo que la tentación ocurre. La palabra peirasmo. Pero cuando recita al enemigo, confías plenamente en Dios y estás sometido a él. Satanás no puede imponerse sobre vos. Tomen el ejemplo de la tentación del Señor Jesucristo. Y eso súmenle, hermano, que Cristo ya venció. Por eso hoy tenemos que entender que nuestra resistencia no depende de nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas dependen de aquel que ya triunfó en la cruz. Allí está la fuente de la fuerza para vencer esos deseos. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo termina esta frase? Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Qué hermoso, hermanos. Porque aquí se podría limitar simplemente a decir, no, esto no sean aquello, no digas, esto resiste al diablo, quédate ahí. Pero lo que muchas veces el cristianismo ha hecho mal es hacernos creer que el cristianismo consiste simplemente en alejarse del pecado, nada más. El cristianismo es mucho más que alejarse del pecado, es acercarse a Dios. Acércate a Dios, hermano. Acércate a Dios y Él se acercará a vos. Es una invitación y promesa a la vez. Dios quiere que te acerques. Podés acercarte en oración, en adoración, en su palabra, en arrepentimiento, en comunión. Cristo lo hizo posible, hermanos. Hermana, hermana, si estás lejos del Señor, te hablo a vos. ¿Qué debes hacer si estás lejos del Señor? Debes acercarte tú.
Tu corazón está frío. Tu corazón está frío. Hoy está frío. ¿Qué debes hacer? Acércate a Dios. Si un deseo te ha comenzado a gobernar, ¿qué debes hacer? Acercarte a Dios. No te escondas, no huyas, mucho menos intentes solucionar tu vida y después venir a Dios. La realidad es que hay que venir a Dios porque precisamente necesitamos de su gracia. Si estás mal, no esperes estar bien para venir. Vení. Vení al Señor. Y cuando vengas al Señor, arrepiéntete. Vamos a dejar aquí, hermanos. El próximo domingo vamos a continuar con esto. Porque es importante que se vean los punto por punto. Pero si vamos a concluir hoy, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Por qué hay conflicto entre nosotros? Porque hay deseo desordenado en nuestros corazones. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar cuando hay un conflicto? Tenemos que analizarlo nosotros mismos. Lo natural y lo humano es mirar a otras personas. Pero la realidad es que el conflicto puede empezar en deseos que no son satisfechos. Si te dejas de gobernar por esos deseos, se va a reflejar en dos cosas según Santiago. Uno, en tu relación con las personas, y dos, en la forma en que oras. Y a partir de ahí vas a buscar satisfacer esos deseos cualquier costo que implique, a cualquier costo. Pero hermanos, también hemos visto que la gracia de Dios es superior a eso. Y el punto es que hay que acercarse al Señor. Pero el acercarse al Señor significa someterse a Él. Y ahí, hermanos, ya no hay que tener una voluntad partida, decir, estoy medio en el mundo y estoy medio con Dios, sino en verdad estoy con Dios o contra Dios, porque no hay término medio. O sos o no sos, o estás o no estás. Manejarse en el medio, la Biblia dice que a los tibios os vomitaré. Hubiese sido mejor que seas frío antes que tibio. Y hermanos, la única forma de poder resistir al diablo es someterse a Dios. Y si nos sometemos a Dios, el diablo le resistimos al diablo, huye, y Dios se acerca a nosotros y nosotros a Él. Y finalmente empezamos a vivir una vida cristiana madura. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar.